Muy buenas. Espérate, creo que está mal. Muy buenas. Bienvenidos a este noticiero. No, noticiero no. No me era bromita. Muy buenas a todos, chicos y chicas, siervos y siervas del Señor. Bienvenidos un día más a este podcast llamado Radicales. Radicales Podcast, el mejor podcast para toda la familia, niños, niñas, jóvenes, jóvenes, adultos, ancianos, para todos ustedes. Espero que sea de bendición este podcast para su vida y también de bajada. Ok, yo sé que... Yo creo que a mi hermano Pipe le gusta mucho... Chiste muy bonito, Rancio, muy rancio. muy cómico este chiste. Bueno, ajá. Quiere mostrar mucho su rostro. Lo ven Sí, en la ya. pantalla. Sí, le gusta mucho. Y le cambiaba. Ya le dije que soy la cara bonita. De este podcast. Exactamente. Andamos Pero enfermitos. lo Bueno, yo ando dudo. enfermita. Ando con dolor de garganta. No, fue mi celular. Ay, fue mi celular. Después de que lo perdí mucho tiempo, pero bueno. Hace falta algo aquí para tener el celular. Ajá. Es que para no levantarlo. Estaba grabando mi cara en vez de la suya ahorita. Y yo haciendo jetas y caras. Y me di cuenta después de que era. ¿De qué era? Que eras tú. Bueno. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a comer pizza. No vamos a comer pizza. Amén. No vayas a gritar y apagar, mover las luces, ¿Contexto? Ok. Bueno, lo que nuestro hermano Pipe está intentando apagar un aparato electrónico que produce aire frío Ajá. para evitar el calor. Sí te dices, sí, creo que sí. Va. Ajá. Bueno, el día de hoy vamos a hablarle sobre los miedos y las fobias. No manches. Fue un fantasma. Ja, Los ja, miedos y ja, las fobias. ja, ja. Qué chistoso. Los miedos y las fobias. Los Yo miedos y desde las chiquito. fobias. Bueno. Pero primero, oye, Brandon, no me has... No hemos hecho la plática inicial de que. Mira, a ver. Yo quiero saltarme. Hola chavos, ¿cómo están? ¿Qué han hecho? Yo quiero ¿Qué han saltarme hecho en la esa parte. semana? ¿Por qué? ¿Nada más? No, pues no. queremos enterarnos qué han hecho esta semana. ¿Qué has hecho esta semana, Brandon? Cuéntanos. Si quieren enterar de mi vida. Sí. Nos interesa. ¿Qué? ¿Qué he hecho esta semana? Nada. Trabajar. Hombre Chambearle. chambeador. Obvio. Siempre. Hombre chambeador vale por 2. Me es desprevenido. Eso es prevenido, ¿Y exacto. mujer? Y mujer. No. Pero bueno, no sé, últimamente he estado más reflexivo, ¿A poco? más no sé, hoy me la pasé escuchando prédicas. Eso. Brandon ejemplo a seguir. Ya se cansó de ser hashtag Brandon Funado. Y ya ahora es Brandon ejemplo a seguir. Hashtag Brandon ejemplo a seguir. Es que, no sé, a veces nos hace costumbre cuando manda el líder o el pastor, esta semana, el miércoles vamos a orar. O hoy es martes, ¿verdad? El martes vamos a orar y el día domingo vamos a ayunar y que no sé qué, y ya como que te das un calendario tú casi, De lo que vas a hacer, ¿no? pero a veces no es como, ¿cómo se dice? No te sale de aquí, no te nace, sino que lo haces porque ya todo el mundo lo está haciendo. Sí. Me enfarisea. Nos enfariseamos. Exactamente. Pero así ya cuando uno comienza a hacer las cosas que le nacen, Que le gustan. que su intención es agradar a Dios y todo eso, siento que es un poquito más bonito. Porque no hay necesidad de que otros te digan qué hay que hacer, sino que ya con tu propio, ¿cómo se dice?
vida, tu propio ejemplo, tu propio... Ajá, pues intentas... Estaba viendo una prédica el otro día que hablaba sobre eso más o menos, ¿no? De que hay que, cuando, ¿dónde? No. Es que ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? cuándo ¿Hasta mucho? cuándo? Cuando Hasta mucho. mucho. ¿Hasta cuándo mucho? No, estaba viendo una prédica de que cuando uno es niño se le ponen leyes. Un ejemplo, ten cuidado al cruzar la calle, no cruces la calle solo, no hagas esto, no hagas aquello, no... Y cuando uno ya es más grande se supone que ya lo debe de hacer como costumbre en sí, ¿no? Como algo que ya está aprendido, algo Como que un no es algoritmo. nuestra vida diaria. Algo natural, ¿no? Algo natural, algo... Y dice el pastor que así debería ser nuestra vida cristiana. A lo mejor al principio se nos pueden poner una que otra ley como para enderezar nuestro camino, Hacernos entender un poquito. hacernos entender más o menos, pero después no, el pastor o la pastora o el líder no te tendría que andar diciendo de lee la Biblia, ora, ayuna, Que se te haga un estilo de vida. Tiene que ser un estilo de vida, pero un estilo de vida bueno, no un estilo de vida Sí, no como fariseo. algo común, ni como algo religioso, ¿no? Sino como algo... Exactamente. Yo creo que se nos ha recalcado mucho, bueno, sobre todo a los siervos, ¿no? Que muchas veces la gente, bueno, y un ejemplo de la anciana de la iglesia, el hermano Irán, de que el pastor nos lo había dicho, es que le decimos paz por cariño y amor. El pastor le decía, ¿no? Que no tenía que esperar que viniera un profeta a decirle lo que tienes que hacer, sino que empezar a hacer lo que la palabra, lo que Dios ya te había mandado desde un principio, que es lo que hablábamos en Llamamos a un propósito, ¿no? Sí. Y muchos de los cristianos o los hijos de Dios esperan que venga el profeta, que venga alguien de fuera y te diga, tú vas a ser ministro de no sé qué, y que vas a ser profeta, y que vas a ser apóstol. O sea, tampoco es malo, ¿no? Pero tampoco hay que esperar a que venga alguien, o sea, si no has sido llamado por... Sí, al final el llamado, nuestro propósito, como lo decíamos en ese podcast, o sea, y lo tenemos en la Biblia, ¿no? O sea, Ajá. Dios nos mandó, o Jesús nos mandó a hacer algo, nos mandó con un propósito. Pero bueno, Nuestra de eso intención. no vamos a hablar hoy. Ese no es el tema de hoy. Es que... Ahora sí. bueno, es que no estábamos hablando del tema, estábamos hablando... De que andas en modo espiritual, sí es cierto. Es que ya uno solito se siente que se va... Uno no se enfriando, no sé, como que... siente uno que ya está así como que ya en modo automático, ya... En modo buen cristiano. No digo de automático de que ya así como que, bueno, vamos a hacer las cosas, pero como que te cae el 20, a ver, estamos haciendo las cosas ¿Por para qué? quién y ya pues como que no, pues lo estoy haciendo para Dios y pues para Dios y pues empiezo a buscar más de Dios. Sí, es algo importante no dejarse llevar por la monotonía, yo creo, de la vida cristiana, porque también muchas veces, como decía Yair, o sea, sí lo puedes hacer en automático y al final no estar recibiendo, no estar edificando tu vida. Nada más hacerlo por costumbre y porque ya sé que lo tengo que hacer, ¿no? Y al final nosotros como hijos de Dios tiene que ser un constante cambio, un constante, una constante edificación. Hoy estaba viendo una imagen, bueno, que compartía el pastor, que decía que también estamos aquí, aparte, bueno, gracias a Dios no estamos aquí por su voluntad y por su propósito, pero también estamos aquí también por las oraciones de nuestros padres o de las personas que nos aman, ¿no? Y yo digo, no, pues sí, muchas oraciones hemos llegado. No, pues sí, cierto. Pues sí. Pero si entonces andabas escuchando prédicas hoy. Sí. Sí, eso a veces cuesta, porque sí, o sea, cuesta porque, o sea, ni es tanto tiempo porque fácilmente nos pasamos 5 horas en las redes sociales, ¿verdad? Pero para leer la Biblia, o para escuchar prédicas, o para escuchar música, sí es más difícil, o para orar, no da tiempo. Pero bueno. Pues fíjense que es importante leer la Biblia, principalmente porque, bueno, el ataque bueno, ya vamos
Hilando. hilando. A lo largo de la vida del cristiano, pues vienen luego las dudas, viene el miedo, vienen las fobias, principalmente. Pero leyendo, bueno, escuchando la voz de Dios, escuchando sus propósitos, escuchando sus promesas, escuchando su voz a través de su palabra, pues esas cosas se van desapareciendo porque pues provoca en nosotros paz, tranquilidad, alegría. Siento que ando muy, muy relajado, la verdad. Sí, te escucho Es muy como que, relajado. sí, Sí, anda muy hola, De hecho, nos decía antes de iniciar que se ha sentido el día tranquilito, pero creo que eres tú. sí, ya veo. Bueno, vamos a activarnos, vamos a activar. Uh. ¿Qué decías? Sirve la palabra de Dios para, bueno, ya como decían hace un momento, un ejemplo, para contrarrestar miedos, fobias, ansiedad, pensamientos de nuestra vida, ¿no? Un ejemplo, yo cuando estaba chiquito, más chiquito, un ejemplo que ponían y me exponían en la prédica era que cuando yo estaba, espérame que se ve desenfocada la cámara. Cuando yo estaba más chico, yo le tenía mucho miedo a la oscuridad. Y me daba un pavor la oscuridad. Debían de haber sentido lo que yo sentía cuando estaba en la oscuridad. Muy feo se sentía la noche Cuando llegaba. estaba. Y más luego que mi hermana se iba a otros lugares y me abandonaba. Y te tocaba dormir solito. Era horrible esas noches. Bueno, pero resulta y acontece que pues yo le tenía mucho miedo a la oscuridad y me decía mi papá, mira, cuando tú le tengas miedo a algo, le tengas miedo a la oscuridad, tengas un pensamiento malo, di fuera de mi mente. Sí, es cierto. Y pues esa Frase. esa frase se me quedó por muchos años fuera de mi mente. Así que así es. Hagamos eso para contrarrestar. Para que se me fue bien la palabra. Para contrarrestar tus pensamientos malos. Yo, Y yo he tristes. tenido, bueno, aparte de, como bueno, la mayoría de los niños y algunos adolescentes le tienen miedo a la oscuridad, ¿no? Ya es como que yo veía voy a caminar como si, o sea, apago la luz, pero voy a caminar seguro Para que el monstruo. monstruo piense que no le tengo Yo. miedo. Sí, Voy yo. así. Que no tengo miedo. Y por dentro, ya, corre, rápido, camina. No, pero sí. Y también luego muchos tienen miedo a las arañas, cucarachas, a la hermana que tiene miedo a las mariposas negras. ¿A poco? ¿Quién? No, pues ya es funar aquí. Pero hay alguien que tiene miedo a Sí. las cosas, no manches. Yo le tengo mucho miedo, casi como fobia, a las arañas. Pero a las arañas no las... Las Patonas. chiquititas, las. Las arañas esas patonas. que ven, que están en su casa y las telarañas y que van abajo de la alacena y abren y las telarañas y están las arañitas esas chiquitas. No, yo araña nunca, bueno, no sé si he visto. He visto en la tele. Pero así de verla, no, me paniqueo. Ver una araña. Y yo creo que todos tenemos miedos a algo. Bueno, yo no sé. O sea, yo no tengo algo que te diga, ay, qué miedo. O sea, hay una serpiente, corro. No. O hay una araña, no. No. Bueno, O sea, yo sé ahorita las que tenga arañas. la mente. O sea, está diciendo que pues soy bien débil y que ella es bien... No. Sí, porque está... No, por ejemplo, también hay escuchado de personas que le tienen, o sea, o las fobias, o sea, las fobias a ciertas cosas. Sí. Pues hay diferente... no, ahí sí, pero es muy extremo la que le ve gente. Sí. Miedo a que se abra una puerta. Ay, O miedo a... No, pero hay No, pero una. hay gente muy exagerada. Miedo al sonido del aire. Miedo Pues a... has escuchado el sonido del aire cuando. Exacto, así. A mí me encanta ese sonido. A mí Sí, dentro de tu casa ¿A se escucha, ti? se escucha bonito, así como que, ay, está bonito el clima. A mí me gusta, te da cosilla. No.
Pero Pero para las sí. personas que les da miedo, pues sí. Pero bueno, ahora sí. Pero no vamos a hablar de ese tipo De de ese tipo de miedo. miedos. No, pues sabemos que todos tenemos esos miedos, pero hoy vamos a hablar sobre... De miedos más personales. A la onda traigo la garganta seca. Más personales, más de la mente, más del corazón. Dice, los miedos y las fobias es algo que podemos ver que se desarrolló a la hora que el ser humano empezó en su decadencia como pecaron, como es el ejemplo del miedo de Adán y Eva, que fue después de desobedecer a Dios en el jardín Bueno, del es que Edén. yo creo que todas las cosas malas que tenemos en este mundo, todo lo malo que tenemos al final a raíz de eso, ¿no? De Adán y Eva. Ajá, de Adán y Eva, Pues ahí es donde del empezó, pecado. donde entró el pecado a la humanidad. Estaba escuchando una de esas prédicas de hoy. ¿Tienes el micrófono prendido? Sí. Sí, estabas en la prédica de hoy, sí. Estaba escuchando una prédica una de las prédicas de hoy porque no escuché una. Ya. Una de las prédicas se llama Decir No, era del Snyder Fund. Muy buenas prédicas. Bueno, y mencionaba, dice que estaba en el huerto del Edén. Ella decía, ¿no?, que estaba en el huerto del Edén y la única voz que escuchaban era la de Dios. Y se les hizo como, a Eva se le hizo muy como, ¿cómo se le dice? Algo nuevo, algo diferente la voz ya Nueva de la experiencia. de la serpiente cuando empezó la dialogada. Bueno, sí, hemos hablado, creo que últimamente hemos hablado hemos mucho, hablado mucho de eso. de Adán y Eva, y de Adán y Eva, y que Adán y Eva no tenía pantalones, y que la no sé qué, y que el pensamiento de su postura ante, bueno, X, ¿no? Siempre, como sabemos, el pecado a la humanidad empezó desde Adán y Eva, ¿no? Y, Todo lo malo empezó desde Adán y Eva. exacto. Muy mal. Bueno, sí, pues, bueno, hablando de lo malo, de la humanidad, ¿no? Porque pues de lo malo ya, pues nos vamos muy para atrás. Bueno, entonces, interrumpiste, hermano Yair. Disculpe. Ando tranquilo y ya, todavía... Despierta, actívate. Pues sí, Discúlpeme. entonces, regresamos. Adán y Eva. Sí, yo creo que lo podemos ver, bueno, ese indicio, bueno, después del pecado, yo creo que lo primero que sintieron pues fue vergüenza, ¿no? Cuando se dieron cuenta que estaban desnudos. Pero después se ve al instante, después ya cuando viene Dios y les dice, ¿qué hiciste, Adán? Y ahí se ve el miedo, ¿no? O se refleja como ya nuevos sentimientos, nuevas experiencias, nuevos cosas que ellos no habían sentido antes. Emociones que no habían sentido antes, como la vergüenza, como el miedo y como supongo que muchas otras que antes de haber pecado, que antes de haber hecho lo malo no sentían. Y cosas que Dios no quería que sintieran, pero ahí vamos a desobedecer. Sí, pues como es lo que... principalmente lo que decimos, ¿no?, que el pecado fue la desobediencia, porque Dios ya les había dicho, ¿no? No es como que Dios les dijo, ese árbol no lo toquen, no lo consuman, porque pues pueden morir, y precisamente es morir a una muerte espiritual, hablando principalmente, ¿no? Y creció en ellos el miedo cuando vino Dios, que es lo que decíamos, ¿no?, que cuando estaba con Eva, bien, así como que muy tranquilo le Adán, pero ya que se presentó Dios, como que fue ella, yo no fui, y como que a mí no me hagas nada, y... Oye, pero qué feo, la verdad, ahorita que estás diciendo eso de que pues, le tuvieron miedo a Dios. O sea, qué feo porque la relación de Dios con el hombre era otra. O sea, era yo supongo que de un padre con un hijo. Sí. Era una relación de amigos donde supongo que Adán y Dios hablaban. Platicaban por horas, decían. días, horas, minutos, O segundos, sea, y cómo el siglos. pecado vino a romper esa relación. Tanto que el hombre le tuvo miedo a Dios. Y muchas veces también es lo que yo creo que escuché en una prédica. O sea, que cuando tú, obviamente hay que tener temor de Dios, pero no en el sentido de miedo. Ajá. Porque cuando tú le tienes miedo a Dios, No es que hablamos de temor, es el temor a Dios. por eso. Pero cuando tú le tienes miedo a Dios, es porque tú no lo conoces, dices. O sea, porque si tú conocieras a Dios, tú no le tendrías por qué tener miedo. O sea, el temor de Dios se refiere a respeto, se refiere a darte cuenta que Él es Dios y tú eres Mercy. O sea, que simplemente Dios puede chasquear sus dedos y... Pero tú sabes, porque lo ¿Desaparecer? conoces, que Él no lo haría.
por eso no tienes miedo. Exactamente. Y como decía, ¿no? Como el pecado, como al final todas esas cosas fueron las que fueron rompiendo la relación de Dios con el hombre y que lamentablemente ya por generaciones y por generaciones nosotros ya nacemos así. Sí. O sea, ya nacemos con la relación de Dios rota. Con Dios rota. Estaba viendo, bueno, dentro de esa prédica mencionaba, ¿no? De que también lo sacó del huerto porque está el árbol de la vida eterna para que su pecado no fuera eterno. Para que el pecado no se prolongara. Para que el pecado no fuera eterno. Todos seguimos haciendo y pues dentro de nosotros viene ese, hasta cierto punto, ese ADN o esa intención de estar fuera de Dios, que bien luego dentro ya en un conocimiento aceptamos a Cristo, regresamos a sus pies y empezamos a crear una relación con nuestro Padre Celestial. Así es. Y me encanta porque si ellos hubieran consumido de ese árbol de la vida eterna, no se cumpliría todo lo que se ha pasado y lo que nosotros recibimos por gracia, que fue la muerte de Jesús, que se menciona que la paga del pecado es muerte, o sea, ya no porque sería la muerte eterna, pero gracias a que Dios no permitió que se quedaran en el huerto y lo sacó y para que el pecado en Sí, ellos muriera. Al final es eso. Jesús, no sé si lo vi o es revelación del Señor que me acaba de dar ahorita. No, pero Jesús ha convertido lo que tanto atemorizaba a la gente, tanto espantaba, les causaba conflicto a las personas, la convirtió en un símbolo de victoria. Yo lo escuchaba. Ajá, un ejemplo también, la muerte, que muchas personas le tenían miedo a la muerte por a dónde se iba a ir su alma, lo que va a suceder, pero Jesús, al morir por nosotros, al morir por nuestros pecados, Él nos dio esa nueva perspectiva de la muerte, que la muerte no es el fin de nuestra vida, por así decirlo, porque Sí, tenemos y una como nueva vida en Cristo Jesús. hasta el momento, hasta la frase que dijo Pablo, creo que fue. O sea, que llegó a decir, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? O sea, cómo Jesús vino a resolver todas esas cosas. Pero en cuanto al miedo, cómo muchas veces el miedo a, ya sea cosas, objetos, o mismos miedos que nosotros nos creamos dentro de nosotros, nos impiden muchas cosas. O sea, como, por ejemplo, o sea, como el miedo que Adán le tuvo a Dios le impidió pedirle perdón, porque nunca le pidió perdón. A O sea, causa del pecado, ¿no? ajá, A causa del pecado que creó el miedo, que creó... Ajá, sí, no, sabemos que todo es a causa del pecado. O sea, pero como el miedo o fracturó esa relación con Dios, como el miedo nos impide a ustedes o a mí o a las personas muchas cosas, ¿no? Cumplir el propósito de Dios, ¿no? El miedo le alejó a Adán de Dios, ¿no? Y pues por el miedo de ver la reacción de Dios o por el miedo de decir, Señor, perdóname, a lo mejor Adán dijo que a lo mejor que me va a hacer Dios, ¿no? Me va a desterrar y no me le miento mejor o me trato de zafar. Y al final lo Eso terminó también. desterrando, pero No, y eso, o sea, ¿cómo? con una mala regla, bueno, algo roto, ¿no? ¿Qué habrá pensado Adán, no? O sea, ¿qué habrán pasado todas las cosas por su mente después del pecado? O sea, porque al principio su mente era limpia y sus sentimientos eran buenos, pero ya que después del pecado y de que él tuvo miedo a Dios y que su relación se fracturó, o sea, ¿cuántas cosas no habrán pasado por su mente que podían haber pasado, ¿no? En base al miedo, en base a la vergüenza que él sentía. Y la carga emocional, porque era la primera persona que lo sentía, esos sentimientos, a lo mejor Pues sentía sí. tristeza, enojo, furia, Sí, cosas que nunca había sentido. y no sabía cómo explicarlo, no sabía cómo expresarlo, ¿no? Porque era la primera persona que lo sentía. Qué raro, ¿no? Sí, y Brandon. Y Brandon viendo el Es que estaba buscando, Texto. sí. Pero sí, ¿cómo? Y tenemos que tener mucho cuidado porque eso pues obviamente siempre lo aplicamos para nosotros, ¿no? Eso no es algo que únicamente le pasó a Adán. Es algo que a cada uno de nosotros nos pasa muchas veces, los miedos, las inseguridades, las cosas que pasan por nuestra cabecita y que muchas veces ni son ciertas. O sea, que muchas veces incluso son hasta mentiras. O sea, que nosotros mismos nos creamos, que nosotros mismos nos hacemos en la cabeza
solamente nos separan de Dios, nos impiden ir hacia adelante. Perdón, habla. Sí, No, es que iba a decir o sea, nos impide ir hacia adelante. Y la desobediencia, que es lo que pasó con ellos, la desobediencia eh, produjo el miedo. Bueno, hablando naturalmente, cuando uno desobedece a sus padres, cuando nuestros padres nos dicen, bueno, no tienes permiso de salir o cosas así de que normalmente pues nuestros padres por alguna razón lo hacen, porque nos portamos mal o X o Y, ¿no? Entonces nosotros desobedecemos al mandato de nuestro Padre, nosotros desobedecemos a las reglas y mandamientos que nos han puesto nuestros padres, nos saltamos de ello llegando a una desobediencia que fue como lo de Adán y Eva, y viene y no sé si a ustedes les ha pasado el clásico de que pásale, no te va a pásale, no te va a hacer nada, y la mamá con la chancla acá atrás, el cinto, bueno, el cinturón acá atrás, y con un miedo pasabas. Pero al final, por ejemplo, o sea, en esas cosas como si nosotros desobedecemos que nos puede causar miedo, las consecuencias, al final tenemos que ser fuertes y afrontar las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Porque es mucho mejor afrontarlas por un momento pequeño, o sea, que va a pasar, por ejemplo, cuando tu mamá te decía eso, o sea, te pegaba y ya, a tener todo el tiempo en la cabeza el miedo, ese mal sentimiento, ¿no? ese Que al final, sentimiento en tu mente a lo mejor de robar, de matar o de... su mecha. De hacer cosas, bueno, matar, otra vez. ¿Cómo lo digo para que no me... sentimientos erróneos. Sentimientos erróneos que no van de acuerdo, ¿no? A lo mejor no eliminar a las personas, ¿no? Pero, eso de robar, ¿no? Que hay gente que lo esconde y lo oculta y puede ir creciendo eso, ¿no? No me expliqué bien, pero... El miedo, pues hablamos de que el miedo puede ser, es una batalla también en nuestra mente, en nuestro interior. Este tipo de batallas también, de aparte del miedo, provoca la ansiedad, porque pues como lo estás ocultando, de Es miedo que una cosa lleva a la otra, ¿no? Sí, como estás ocultando, tengo miedo de que me vaya a decir, ay, el que se creía el más puro, el que venía a la Por ejemplo, en el iglesia. caso de los pecados, por ejemplo, si tú tienes algún pecado que no has hablado con Dios, o algún pecado que tú dices, vuelvo y vuelvo y vuelvo y vuelvo, y no quiero, pero vuelvo y vuelvo y vuelvo a caer. O sea, como el miedo, la ansiedad te lleva, ¿no? A ocultar, a ocultar, a ocultar. Va enlazado, porque crea muchas cosas, el miedo a hacer algo. Lo quiero comentar, lo quiero comentar porque a mí me dolió, sobre un muchacho, ¿no? Un muchacho que tomó una decisión donde pues ya no era estar en este plano terrenal, por así decirlo, para no mencionar otras cosas, palabras. Y no me voy a poner a llorar. Apenas nos enteramos, no tiene mucho, como Sí, un, como do- 2 días, sí, como 2 días. No sé qué haya pasado dentro de su vida, dentro de su no cabeza. dentro de su cabeza, a miedo a qué tenía de revelar, a miedo de compartir algo, como sabemos que, bueno, mencionaba Mercy, ¿no? El pecado, pero háblalo con Dios. Sí, quizás no te vas a, o sea, o si puedes, sería lo ideal, ¿no? Quizás Sí. ponérselo a todo mundo, ¿no? Porque Pero- mancha también tu testimonio, ¿no? Pero pues a los pastores, a tus papás, a un amigo que tú digas, no hombre, este amigo es un amigo sabio, porque luego de cada amigo, Cada amigo. si nada, un amigo, o sea, pero si no, mínimamente háblalo con Dios. Y principalmente, ¿no? Que es el que nos va a dar la solución. Porque principalmente, ajá, exactamente. Y ese muchacho, no, como digo, no sé qué miedo tenía o qué había en él. Y que el día que supe, a mí, bueno, ya antes no nos preocupaba. One moment. Ya, sí. Antes no le preocupaba, ¿sí? Hablen, siguen hablando. Antes no nos preocupaba, bueno, no sé, nosotros, como vamos apenas creciendo, más en el ministerio, en la relación con Dios, en nuestra intimidad con Dios y todas esas cosas, es como que, sí,
ya no está en este plano terrenal y pues, qué triste, ¿no? Que un abrazo y mis, ¿cómo se le dice? Condolencias. Mis condolencias y todo eso, ¿no? Pésame. ¿Eh? El pésame. Ajá, exactamente, el pésame. Pero ahorita, desde un tiempo más, desde, Ya están en cámaras otra vez. Sí. Ya regresaron. desde, ¿cómo se llamaba el muchacho, el señor que venía aquí? Así no quiero decir el nombre. Que venía aquí. El guardia. Sí, sí, sí. Ajá. Desde, creo que esa vez, Sí, ya tiene como... sí, ya tiene tiempo. Ya un año Ah, casi. sí, yo creo que como 6 meses. No, pues que porque fue cuando fuimos al re. ¿Quién sabe? Oh. Te Pues puedes eso fue dar como más por fechas. junio, julio. Vamos. Bueno, entonces, me preocupaba a mí, bueno, y nos preocupaba a varias, ¿no? Al fin y al cabo, ¿dónde va a parar su alma? Y cuando supe lo de este muchacho, uno dijo, Señor, le digo, no sé, me gusta ahora sí que hasta cierto punto, porque sé que Dios no tiene un tiempo así como nosotros, de que ya pasó la mañana y me desperté y ya comí y no, el Señor vive en un eterno presente. Entonces digo, Señor, por favor, un segundo antes, que te conozca, o sea, la oportunidad, la oportunidad de ser salvo, la oportunidad. Y ese día yo iba en la calle, yo iba en la calle caminando y así iba, así como que, En otra línea temporal, ¿no? sí, Así pasa luego uno y anda en el presente o caminando hacia un lugar y luego uno se enfrasca tanto orando a Dios en sus pensamientos o hablando con Dios en sus pensamientos que de repente ya llegas a ese lugar que tienes que llegar. Ah, sí me pasa mucho. Bueno, no, que el miedo que hay en ti, que si el pecado está provocando el miedo a que hablarlo, a expresarlo con Dios, tú solo en la habitación, encerrándote tú solito, que estás hablando con Dios. A eso me refiero de encerrarte, de aislarte, no de... no en tu miedo, sino para expresárselo a Dios. Exactamente, para que puedas hallar en Él paz, que puedas hallar en Él tranquilidad. Pero yo que creo tú- que también si, bueno, no sé cada caso, ¿no? Pero si pudieras hablar con algún pastor, con algún familiar cercano, tus padres, porque sí, hay cosas que sí son muy difíciles de Sí. llevarlas solo. Hay cargas que tú tienes que compartirlas para que una persona que a lo mejor ya vivió por eso y tú no sabes, Así o es. sea, te pueda ayudar, te pueda guiar, porque es mejor afrontar un miedo, es mejor pasar quizás una pequeña vergüenza que eso Exactamente. que el miedo o lo que tú tengas en tu mente te vaya consumiendo por dentro, ¿no? Pues su palabra dice, ¿no? Que hay del solo, que no hay quien que lo acompañe, que no hay Que no quien hay lo quien le ayude, que no hay levante. quien lo levante. Y siempre ir con Jesús, ¿no? Porque también lo vemos en el ejemplo bíblico, ¿no? A lo mejor puede ser un ejemplo terrenal y no lo tomen tanto en cuenta, pero en la Biblia también se muestra este caso, un ejemplo, cuando se menciona de Pedro y Judas. Literalmente se menciona lo mismo, ¿no? Ujú. Se muestra lo mismo de que Pedro lo niega y Judas lo vende, pero uno toma la decisión de a lo mejor asumir las consecuencias de que arrepentido, porque Pedro también estaba arrepentido de traicionar a Jesús, por así decirlo, pero no toma la decisión que tomó Judas, sino y siempre ir a los pies de Cristo buscando su perdón, porque Él siempre, las veces que vayas, Él te va a perdonar y siempre va a Sí, ir si hay alguien y muchas veces el enemigo pone estas cosas en nuestra mente, no se los decimos por cosas que no hayamos pasado, nosotros mismos yo creo que cualquiera de los tres hemos pasado muchas veces en tu mente y llega, o sea, pero es que ya lo has hecho muchas veces, o sea, Exactamente. ya Dios no te va a perdonar, ya es demasiada misericordia para que Dios te perdone. una y otra y Exacto, otra. y no, nunca va a ser. Mientras tú tengas un corazón arrepentido, dice la Biblia que un corazón constricto y humillado, Él nunca lo va a despreciar. Exactamente. Siempre tenemos que pedirle perdón a Dios, la hayamos regado y va de nuevo a intentar y volvemos a caer, pues va de nuevo a intentar porque Él siempre nos va a perdonar mientras en nuestro corazón haya un verdadero Por arrepentimiento. la gracia de Cristo Jesús es que no somos consumidos, ¿no? Me quedé así. Ajá, dale.
síguele. Sí, eso de, quería nada más decir eso de que por la gracia de Cristo Jesús no somos consumidos y si vamos a Él y si cada día nos lavamos en su sangre, nuestras impurezas, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, Él siempre los va a ir limpiando cada día más, ¿no? Que el pecado, que la situación que estás pasando, la prueba, el desierto, que creas que tú es la cosa más enorme y que no hay solución mayor en esta vida que Cualquier sacrificar tu decisión, vida. Es hablando para no omitir esas palabras que nuestro hermano Yair no quiere editar. Pero sí, no hay mayor miedo, no hay mayor fobia, no hay mayor pecado, diría nuestro hermano Mer, sino no hay los años que hayas pasado haciendo lo que hayas haciendo, si en el momento Aún siendo cristianos, si hay cosas que hemos hecho mal y que has caído y que has caído y que has caído y que tú sabes que no tienes que hacer y lo sigues haciendo, como decía, mientras tú tengas un corazón constricto y humillado, Dios te va a perdonar. y bien es dicho, ¿no? Todo tiene solución en esa vida, menos ya, ahora sí que ya cuando nos toca partir de esta tierra. Y eso ya lo solucionó Jesús. Ya lo solucionó Jesús. Ajá, porque exactamente. el que creen en Él, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Pero sí, ¿no? Pero sí, ¿no? Bueno, iba a decir, ¿no? De que tu miedo, tu razón, no te va a dejar. Si en algún momento sientes que tu prueba, sientes que lo que estás pasando te impide servir a Dios, te impide abrazar la gloria de Dios, no permitas que No la permitas. voz del enemigo venga y te diga lo que no vales, que te diga todo lo que eres, porque no lo eres. Tú eres un hijo de Dios que tiene oportunidades. Tú eres un hijo de Dios y el trato nunca ha sido con Satanás. Satanás no te da oportunidades de nada, ni te va a dar. Él te va a cobrar al final del tiempo, te va a cobrar Siempre todo lo busca que... matar, robar y destruir, matar tu propósito, destruir tu ministerio y robar todo lo que tienes, tu vida, ¿no? Tu alma. Exactamente. Entonces que el mayor miedo que tengas, ni por las voces de los demás, ni por las críticas de los demás, ni lo que te vayan a decir, o que sientas que alguien te está envidiando algo, que sientas que te están lastimando, por favor, no retrocedas. Sí, así es. De nada te sirve Porque retroceder. fíjate que, y tenemos yo creo que muchos ejemplos de la Biblia de personajes que tuvieron miedo, entre ellos uno de ellos Moisés, ¿no? ¿Cuántas trabas no Moisés le puso a Dios cuando lo llamó? Exacto. ¿Y qué hubiera pasado si Moisés no hubiera aceptado? Si Moisés hubiera dejado llevar por sus sentimientos, por ese miedo que él tenía, por, yo supongo, muchísimas batallas mentales. O sea, Moisés, cuando Dios lo llama, creo que tenía 80 años. Había pasado 40 como príncipe y 40 como pastor de ovejas. Tenía 80 años, ya era un señor, o sea, ya con sus miedos, con sus temores, con Ya todo. un carácter formado. Ya con experiencia, todo lo que da. Ya con sus experiencias, ya con un carácter formado. Y viene y lo llama a Dios. ¿Qué hubiera pasado si Moisés había dicho que no? Esos 40 años de preparación en Egipto y esos 40 años de preparación como pastor se hubieran perdido. Exactamente. Se hubieran perdido. Y quizás sí, Dios hubiera llamado a otro y Dios hubiera liberado a su pueblo, pero ya no por medio de Moisés. Sí, o sea, Y ya no, quizás ya no de la manera que Dios tenía planeada. Y hay algo que les quiero decir y comentar a todos los jóvenes y a ustedes también. Todo el propósito que Dios tiene con ustedes, el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, Él lo quiere hacer con ustedes. Lo que Dios quiere crear, lo que Dios quiere expandir, lo que Dios quiere crear es a través de ustedes. Dios también va a buscar otros si nosotros no queremos, pero si alguna vez sentimos en nuestras vidas igual, no sirvo para esto, o no sirvo para la obra de Dios, o hay miedos acerca del ministerio, de nuestra vida como cristianos, no, Dios nos ha preparado y si no estamos preparados, nos va a preparar para todo lo que Él quiere hacer en nosotros. Sí, sí, si Dios nos ha puesto en algún lugar
nos ha dado algún privilegio. O sea, siempre nos va a dar miedo, por ejemplo. No, mi hermano y yo contamos nuestra experiencia y yo creo que Brandon cuando empezamos a tocar los instrumentos que nos dieron un mes y de ahí domingo con domingo, domingo con domingo y Yair y yo no sabíamos nada. Sí, porque ellos nomás tuvieron un mes, yo tuve mucho más tiempo. Sí, nosotros, mi papá el pastor nos dijo, en un mes tocan y yo no sabía nada. No, O sea, hombre. y mi hermano menos, porque yo, bueno, o sea, no sabía nada, pero me dio una que otra nota del teclado. Mi hermano nada del bajo. Sí, bueno, y a nosotros, gracias a Dios, nos dieron más tiempo. Al pastor, la pastora de ese tiempo, su mamá, le dijo, ¿en una semana vas a tocar? Y mi papá como que, ¿qué? ¿Cómo? Pero si no sé ni una nota, no vas a tocar. Y dice, ok, bueno. Y si nos enfrascamos en esos miedos, y si nos enfrascamos Ay, no en voy a esos poder. temores, en esas fobias de que no voy a poder, en que no sirvo para eso, sirvo para aquello, no vamos a avanzar, ¿no? Eso es lo que también nuestro pastor nos ha dicho mucho. Él también como adulto, como persona, ha tenido muchos miedos, muchos temores, pero la gracia de Dios y porque ama a Dios y porque ama la obra, él ha ido avanzando poco a poco, ha dado pasos de fe y Dios lo ha sostenido, porque si Dios te manda, Dios te va a sostener. Y principalmente, bueno, hablando de Moisés, si él se hubiera enfrascado en su miedo de que no, pues yo pues no puedo hablar y pues me da miedo hablar en público y entonces y la solución pues pongo a alguien que más hable, pero a través de ti voy a dar mensaje, ¿no? No, y que hubiera, o sea, y qué tantas cosas, igual que con Adán lo decíamos al principio, o sea, qué tantas cosas no pasaron en la mente de Moisés. Sí. O sea, porque él había pasado 40 años en Egipto como príncipe. Él muy probablemente conocía al faraón, o sea, conocía al hombre que en ese tiempo estaba como faraón. Quizás, O sea, ¿cómo se comportaba un faraón? Porque imagino que no es como que ya se murió y ya el que siga, ya lo dije, la palabrita, y ya el que siga que se comporta como quiera. No, me imagino que deben tener, no, él, ajá, como sus... O sea, no, él sabía cómo se comportaba un faraón y muy probablemente conoció a la persona que después subió como faraón, ¿no? O sea, Moisés, ¿quién sabe cuántos problemas? O sea, y cuando él huye de Egipto, huye porque lo estaban buscando. ¿Por qué? Porque, pues, desapareció a una persona egipcia por defender a un israelita, ¿no? ¿Y cuántas cosas no pudieron haber pasado? 40 años sin saber nada de Moisés en Egipto, 40 años donde Moisés ya había hecho su vida, 40, dice, ¿qué tal y me voy a Egipto? Allá me desaparecen y yo acá, y mi esposa y mis hijos, ¿qué les hago? O sea, porque ya estaba casado, o sea, ¿qué pasa? ¿No? ¿Cuántas cosas no pudieron haber pasado por la mente de Moisés? ¿Cuántos miedos? ¿Cuántos obstáculos? y por eso ponía trabas, ¿no? Como que, "Ey, Pero ¿en nombre de quién es voy a que- ir? ¿Y qué vas a hacer? Y que ahora que Pero mi lengua se traba. se Soy me traba tardo la... al hablar. No importa si se va. El miedo impide que tu propósito no pueda avanzar o no se pueda lograr, así que también como Nicodemo, ¿no? También, o sea, Jesús le dijo, sígueme, pero él por su miedo a lo mejor de que le iban a decir los demás, porque pues era un líder también él, ¿no? La gente lo seguía a Nicodemo, la gente, ¿cómo se dice? Como era un maestro de la ley, o sea, la gente iba también tras de él y que iban a decir que se iba a juntar con aquel, De hecho, en la Biblia sale, ¿no? Como me parece que Nicodemo va a buscar a Jesús en la noche. sí, O sea, cuando no lo iban a ver, cuando... Sí, en el momento donde más tranquilidad y menos posibilidad de que lo vieran con Jesús había. Por miedo a perder su puesto, por miedo a perder su reputación. su cargo, su reputación. Y así muchas veces con nosotros el miedo de perder algo de nuestras vidas nos hace muchas veces negar a Jesús, ¿no? porque yo creo que, bueno, se veía en la serie de The Chosen, ¿no? Que Nicodemo o los fariseos no se acercaban a pecadores, a endemoniados, todo eso, al menos que pues iban a hacer según ellos una liberación, ¿no? Pero cerca de publicanos, de pecadores, nunca estaban. Y Jesús hacía todo lo contrario, ¿no? Entonces por eso una de las razones de que su miedo de que iban a decir los demás, que me estoy juntando con Jesús, ¿no? Así es. Pero sí, ¿no? Como debemos de tener mucho cuidado con el miedo, porque
Hay muchísimos personajes en la Biblia y de esos estamos hablando, ¿no? Para que veamos que no somos los únicos, que eso ya ha pasado, pasa Y que Satanás- y pasará hasta que Jesús venga por nosotros. Y que Satanás siempre ocupa las mismas técnicas de engaño hacia las personas, Siempre, ¿no? siempre vas a ocupar hacerte dudar de tu identidad. O va a Ah, usar claro. nuestro carácter para destruirnos, como lo hizo Siempre. con Saúl. Siempre va a usar el miedo para derrotarnos, como lo hizo con Moisés, aunque ellos no se dejaron, ¿no? Pero como lo intentó hacer con Moisés, o como en algún momento con Jonás intentó hacerlo y ya se estaba dejando derrotar, pero Dios le dijo, no, yo tengo un propósito contigo y te me levantas, ¿no? Pero, pero así con cada uno de esas personas, ¿no? Satanás siempre va a intentar hacer lo mismo, ¿no? Sí, en su palabra menciona siempre, ¿no? Bueno, que Satanás siempre ocupa lo mismo, siempre ocupa lo mismo. Y hay una frase que no recuerdo exactamente cómo va, de que si no sabes su historia, tiene... El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y precisamente, ¿no? Si nosotros no leemos la Biblia, si no sabemos cómo Satanás Ya actúa. actúa, y como decimos, ¿no? Actúa de la misma manera siempre, y siempre, y siempre, no tiene creatividad para inventarse cómo atacar a las personas. Nada más que cambia la actualidad, ¿no? Que los tiempos son diferentes, pero sigue contaminado, sigue haciendo lo mismo, sigue haciendo lo mismo. Entonces, si nosotros no conocemos cómo también Satanás actúa atacando a nosotros nuestra vida, no es que ahora que se pongan, bueno, entonces vamos a estudiar ahorita a Satanás y vamos a meternos No, o sea, pero tampoco es solamente necesario, ¿no? con la Biblia, Satanás ha actuado muchas veces de la misma forma, tanto lo igualmente con los discípulos. Y algo que me gusta, por ejemplo, en el caso de los discípulos y de Pedro, como decían, pues Pedro negó a Jesús y los discípulos se escondieron por miedo a la muerte, muy probablemente, porque Jesús iba... Uy, es que se me olvida. Jesús iba a la cruz y ellos, pues como sus discípulos, obviamente iban a también tener algún castigo por seguirlo o para que no se continuara la palabra. Ellos se escondieron por miedo. Sí. Pero ¿qué pasó? Como ya pasó el tiempo, ya pasa lo de Jesús, pasa lo del Pentecostés, ellos tienen sus ministerios y se afianzan a Jesús, se hacen una alianza con Dios, que al final, cuando ellos murieron, ya no le tuvieron miedo. Cuando les toca Sí. ser torturados, cuando les toca todas esas cosas que les hacían, porque todos los discípulos murieron de forma... ¿Qué? Perdóname. Todos los discípulos pasaron cosas feas, excepto ¿quién? ¿Juan? Juan. O sea, pero- El que escribió Apocalipsis. Ajá. O sea, todos pasaron cosas de lo que ellos habían tenido miedo, pero como se afianzaron tanto con Jesús, y al final ni eso. Su confianza en Dios quitaba todo ese miedo, quitaba todo ese temor, porque se escucha, bueno, no sé, de que hasta incluso cuando iban a partir de ese plano terrenal, Va a pasar al lapso espiritual de una manera repentina y dolorosa. ajá, ya iban incluso con alegría y que cantaban. No sé si lo hemos dicho en el podcast, pero mi hermano una vez leyó un Ah, libro. no, ese no. ¿No lo has dicho? No se ha dicho. Ah, pues ahora lo voy a decir yo. Ah, Mi hermano una vez leyó un libro que se llama El mártir de las catacumbas. Que habla, Precioso. sí, dice que está muy bonito. Yo no lo terminé de leer, pero sí lo empecé a leer. Que habla sobre un general. Un general romano. Habla sobre un general romano que él, pues, pasan muchas cosas, se vuelve cristiano. Pues en la época cuando desvivían Es que, a los cristianos. Es que resulta y acontece que. No, Es que- disculpa. es que resulta- Yo ya estaba estoy en la contando cámara, la ya estoy en la historia. cámara. Resulta... No, nada más te voy a hacer. Es que resulta y acontece que este general, perdón, iba al Coliseo donde se hacían Eso es lo que voy a decir. los circos. Le estoy Espérame, quitando todo el Ese fruto. es mi ejemplo. espera, y ya. Ya. Sí, termina. Ya me chiviaron. Termina, ya. Ya, no, ya. Basta. Bueno, No, sí, termínalo, termínalo tú lo iniciaste. Gracias. Ya. Te doy permiso. Bueno. Bueno, ya después de esta pequeña intervención de mi hermano. No,
No, este general iba justamente a los coliseos en la época donde se hacían los circos y desvivían a los cristianos con que con los leones y que con los no sé qué y que con los no sé cuándo. Y dice que a él, o en el libro dice que a él algo que le sorprendía mucho es que parecía que ellos no le tenían miedo a la muerte, ¿no? O sea, que parecía... ¿A la qué? A la muerte. ¿A la qué? O sea, que parece que ellos no le tenían miedo, que ellos morían felices. Somecha. Ya. Es que luego lo tengo que editar. Que ellos morían felices. Que ellos... Pues así déjalo. Y así no lo bajan. Bien baneado de YouTube, de Facebook y de... No, o sea, y cómo, o sea, y en el caso de los discípulos y de muchos cristianos que pasaron por esto en las épocas donde eran perseguidos. O sea, cómo ellos se afianzaban tanto a Dios que ni incluso a eso le tenían miedo. O sea, imagínense nosotros que le tenemos miedo ahora a la vergüenza. Lo que lo hizo convertirse como cristiano era eso, ¿no? Porque niños, mujeres, ancianos, jóvenes, adultos, de Nosotros todas las veíamos- edades, se iban cantando himnos, iban cantando alabanzas, Iban felices. iban felices. Porque pues sabían, como decía, no, ¿A dónde iban? como decía, no, mi morir, El vivir es Cristo. mi vivir es Cristo y mi morir es ganancia. O sea, ya iban bien felices porque sabían que se iban a encontrar con el Padre. No, y nosotros, y luego, o sea, y sí les pasaban cosas muy feas, y a mí me sorprendía, y nosotros veíamos una vez en el seminario, en una materia que se llama Historia Eclesiástica, la historia sí, de la sí, iglesia, no, nos decían, o sea, nos mencionaban varios Martirios. mártires, aparte de los discípulos y muchos mártires de la iglesia. Los ocupaban también como fogados. O sea, eran cosas. torturas horribles. O sea, a mí yo me acuerdo mucho de una que creo que era una mujer, era una muchacha que estaba por casarse, pero se vuelve cristiana. Entonces se vuelve cristiana y el mismo novio la acusa ante los romanos de que se había Sí. vuelto cristiana. Y después de que la acusa, pues allá la martirizan. Y ahí, bueno, en la materia nos contaban todos los martirios que ella pasaba y que no se iba hasta que pues ya falleció, ¿no? Pero me sorprende mucho cómo la verdad ni a eso le tenían miedo, ¿no? Por tan buena relación, yo creo, o tan afianzados, o tanta fe, no sé qué tenían esas personas que... Pues sí, e incluso como Esteban, ¿no? Que, o sea, ya es como que perdónale, Señor, todo lo que están haciendo, ¿no? Todo lo que están aventando las piedras, que incluso vio el cielo abrirse y que es como que bienvenido. Y yo, ay, qué bonito. Sí, pero cómo al final, para superar esos miedos, para superar esos temores que muchas veces sean de cualquier tipo, como decíamos al principio, sea por cosas que nos pasan en la cabeza, sea por miedos que infundados, sea por temores personales, sean por temores reales de cosas que a lo mejor, sea lo que sea, al final, viendo a Dios, viendo a Jesús, teniendo como objetivo a Jesús, nosotros tenemos que ir superándolos, ¿no? Sí, superando. Veo aquí una declaración de diferencia entre miedo y la fobia. Dice, el miedo es una respuesta natural y adaptiva ante una amenaza real o potencial. Nos ayuda a reaccionar ante peligros y suele desaparecer cuando el estímulo deja de estar presente. Perdón por la notificación. Y fobia. Es un miedo irracional, intenso y persiste ante un objeto, situación o actividad específica. Aunque no representa un peligro real, las fobias pueden inferir significativamente en la vida cotidiana y provoca ansiedad extrema. Bueno, cuando dice que el miedo es una respuesta natural y adaptiva, ¿no? Y que es lo que mencionábamos sobre que tenías miedo a lo que podían decir los demás. Bueno, él mencionaba ¿no? un ejemplo de miedo a un perro agresivo, ¿no? Pero nada que ver. Miedo a lo que te iban a decir los demás, miedo a que te vayan a criticar, miedo a que bueno, y hablamos de los mártires, ¿no? Y de los discípulos que ya al final sabían que estando con Jesús ya el miedo ya hacia desaparecer,
Es que buscar palabras para que nuestro hermano Yair No no, tengas que editar tanto. no tenga que editar tanto, porque edita, siempre edita, siempre edita. Bueno, Pero, por ejemplo, algo que decías de también incluso el miedo a lo que otros digan de nosotros y algo que, y un ejemplo yo creo que clarísimo de eso, pues es Saúl, ¿no? Alguien que se dejó de llevar por los comentarios de la gente, de las personas, perdió todo. perdió todo por miedo al que dirán, por miedo, y justo por miedo al que dirán, él se dejó influenciar y no tomó su posición como rey, ¿no? No tomaba las decisiones en base a lo que Dios quería, sino en base a lo que el pueblo iba a decir de él. O como comentaba el pastor el domingo, no me acuerdo qué rey. Ah, sí, No, Jeroboam. Jeroboam. Jeroboam o Roboam. No, Jeroboam. Roboam es el hijo de Samuel, de Salomón. Roboam es el hijo de Salomón y Jeroboam es el que le dan las 10 tribus. Ya. Como lo comentaba, un ejemplo, como dice el pastor, también nos gusta imaginar a nosotros, y para que por el miedo al que dirán de las personas, por el miedo al rechazo del pueblo, de la gente, que digan, no, aquel mejor que Roboam no es mejor rey que Jeroboam. Por ese miedo, hizo lo incorrecto delante de Dios. Incluso la palabra dice, hizo todo lo incorrecto, todo lo ilícito, algo así, delante de los ojos de Dios. Bueno, jóvenes, ya podemos voltear la cámara porque están chismeando. no Y estamos no están poniendo chismeando. atención Es- a la sabiduría de Pipe. Ah, discúlpanos. ¿Ya acabaste? Ya se perdieron. Ya se lo perdieron. No, bueno, no así de perdernos de tanto porque al menos yo, cuando se publica lo vuelvo a ver No. para retroalimentarnos. Bueno, aparte de los miedos que han tenido ellos, ¿no? Hablamos de un miedo ante que provocó el pecado, un miedo que destruye tu propósito, un miedo Que desaparece vidas de esta tierra y las pasa. desaparece vidas. No, sí, como lo vimos con Judas, ¿no? Sí, El miedo a lo que dirán de las personas. el miedo que dirán las Al personas. rechazo. Es que menciona lo de con el miedo del miedo que tenía Jonás. Jonás, pero es lo mismo del propósito, creo yo. ¿Sí? Porque por su miedo a no acatar lo que Dios había dicho, a no ahora sí que Sí, por Cumplir. miedo, por todos sus miedos tampoco permitió que su propósito fuera. Es que todos, o sea, igual Adán y Eva, o sea, Adán y Eva perdieron el propósito a toda la humanidad. Es que se me estaba viniendo un chiste, pero se me fue, pero se llevaron entre las patas entre los pies, discúlpeme por mi mal vocabulario. palabras. Se llevaron a todos de entre los superficies, los pies delicados de las personas, por la mala decisión, ¿no? Sí. Que se tomó de pecar. Y ahora por eso estudiamos, trabajamos, Hermano Pipe, al menos dolido por lo que estamos viviendo. exactamente. Pero sí, o sea, igual con Adán y Eva, con Moisés hubiera perdido su propósito, Saúl perdió su propósito por el miedo, los discípulos pudieron haber perdido su propósito por el miedo. Y se puede ver, ¿no? La diferencia de las personas o que sí se puede vencer los miedos y las fobias, ¿no? Adán y Eva perdieron su propósito, pero Moisés no lo hizo. Abraham tampoco perdió su propósito. Saúl perdió su propósito, pero David no lo perdió. Es que con- Y ver cómo las personas se sobreponen, ¿no? Sí. Cómo si se puede uno sobreponer a esos pensamientos malos, ¿no? Y es que como siempre lo decimos, o sea, al final la relación con Dios es la que te sustenta, porque igual cuando, por ejemplo, vimos que Saúl perdió su propósito por el miedo al que dirán, cuando él quizás no había cometido ningún pecado, pero David, cuando
Cometió muchos cuando, pecados. cuando cometió el pecado con Betsabé y lo mantuvo en lo oculto, dice que sus huesos hay un texto que sus huesos como que estaban así como que medio Es que raros. como sabemos que el pecado provoca muerte, todo lo que arraiga o todo lo que, ¿cómo se dice? Todo lo que incluye el pecado, lo que incluye la maldad, que la amargura, el miedo. Ah, incluye el Eh, miedo, sí. la amargura, el miedo, o sea, todas esas cosas traen un daño físico, ¿no? Así, Como en el caso de en el David, caso de David. hasta que David sacó lo que había hecho con Betsabé, hasta que superó ese miedo del qué dirán de las personas, hasta que ya lo soltó, fue que él pudo tener paz, ¿no? Está dentro de la prédica que estaba escuchando, decía, ¿no? Que la amargura, bueno, hablaba también de diferentes cosas, ¿no? Hablaba que la amargura también te envejece y, o sea, como digo, ¿no? La maldad causa daño físico. Y yo, ya ves, la solución a tus canas, A la eterna juventud. a tus arruguitas, es no hacer el mal. Pero sí, ¿no? ¿Y cómo podemos ver estos ejemplos de personas que perdieron su propósito y otros que se pusieron abusadas y que no? Muchos caperuzos, como diría la chaviza. Como diría la chaviza. Que, bueno, Moisés no permitió que el miedo lo invadiera. Al contrario de Saúl, el miedo lo invadió, que provocó que perdiera todo. Que perdiera todo. Dice, cada uno de esos casos, el miedo y la fobia llevaron a las personas a tomar decisiones que no estaban en línea con la voluntad de Dios. Sin embargo, vemos ejemplos que cómo Dios les da fuerzas, así como Moisés, y el valor para superar sus miedos y cumplir sus propósitos. Y como decía yo en mi momento tan inspirador que dije, no, o sea, no hay miedo que provoque que te alejes de la voluntad de Dios, no hay situación que provoque. Que debes permitir. O sea, no hay tú no debes permitir que ningún miedo, que ninguna situación te aleje de la voluntad de Dios. Pero tampoco es como que entonces no voy a permitir que miedo me da, y porque también se crea un enfriamiento y Sí, es algo o sea, es un equilibrio, ¿no? Que tienes que tener un equilibrio, principalmente, bueno, el temor a Dios, ¿no? No tenerle miedo a Dios, sino tener temor en Dios. respeto a Dios y buscar conocerlo. No hacer las cosas por ley, sino porque le Porque muchas veces, o sea, pueden venir, por ejemplo, luego, porque a nosotros nos pasa, bueno, a mí no sé a ustedes, pero a mí sí me pasa. O sea, vienen malos pensamientos a nuestra mente, o sea, de cualquier cosa en contra de nosotros mismos. Y nosotros, pero como tú conoces a Dios, tú dices, no, o sea, Dios no diría esto de mí. Entonces o sea, es el chamuco que me quiere. ajá, o sea, si te dices, no sé, no sirves para esto. O sea, yo sé que Dios no diría eso de mí. Porque yo te escogí desde el vientre de tu Porque, madre. exacto, entonces el conocer a Dios es el que nos hace decir, no, esto no lo está diciendo Dios. ¿Cómo lo Y conocemos? Por principalmente, la palabra. Eso iba a decir, lo conoces leyendo la palabra, porque conoces que Dios, o sea, como sabemos, por su palabra vienen las promesas, no sé. Entonces sé que yo soy llamado, tengo la oportunidad de ser llamado hijo de Dios, que Dios ve en mí algo deseable, que ve en mí un propósito, que ve en mí una piedra preciosa. O sea, eso es lo que, y muchas cosas más que vienen en su palabra escritas, expresadas de diferentes maneras. Incluso habla de la iglesia, ya, bueno, en Cantares podemos decir que pues la iglesia y Cristo, ¿no? Que nosotros como somos, bueno, es que menciona muchas cosas que se pueden luego mantener, pero ustedes entiendan lo que Jesús nos ama, que Jesús nos ama, Que somos lo más precioso para que lo Jesús. más precioso para él, y que los pensamientos y la batalla mental que venga en nosotros, las cosas que vengan, las ideas y cosas así que quieran separarnos del amor de Dios, no vayan para allá. Corra, Pero así es, chavos y chavas. Chavit. Bueno, Bueno, siervos, chavitos, chavitas, siervas, siervos, muchachos y muchachas de bien, no se olviden de que tenemos todos un propósito y esos miedos, esas cosas, quítenlo de su mente. Digan como le decía Pipe, fuera de mi mente, porque Jesús ya nos perdonó, porque Jesús nos puede liberar, porque Jesús es nuestro amigo y Él es el único que nos puede decir, ya no te perdono, y no lo va a hacer.
de no perdonarnos, ¿no? Porque Él murió por nosotros para perdonar nuestros pecados, ¿no? Sí, así es. Aunque dijo otra vez la palabra incorrecta, pero... y si Él mismo se sacrificó, no va a dejar en vano su sangre, el dolor que sufrió aquí en la cruz para... No, ahora no lo perdono. No, ahora no. Bueno, siempre volvamos a Cristo, pero bueno. Bueno, Chavitos y chavitas del bien, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse, activar la campanita, compartir y darle muchos likes, porque solo los guapos, Fuertes. fuertes, los que son siervos de Dios, siervas de Dios, los que leen la palabra, ayunan, los que sacan endemoniados, a la onda, los espirituales, pueden hacerlo. Y sí, los inteligentes también, los inteligentes e inteligentas. Y si ustedes no pueden hacerlo, más estudio de la Biblia, como ya lo he dicho. Más palabra, más Biblia, más orar, más ayuno, para que no terminen como Pipe, mira. Que no me puedo suscribir aún. Ahí vamos progresando. Así que compártanlo para que todos sus amigos y amigas sepan de la palabra de Dios. Y si conocen a alguien triste, desanimado, compártenselo para que a ver si así se alegra un poco con esas palabras, ¿no? Bueno, nos vemos en el próximo video. espérate, ya te quieres despedir, yo no he dicho nada, yo quería decir algo. ¿Qué? Como dijo Pipe, no olviden leer la Biblia, no olviden orar, no olviden ayunar, conéctense más con Dios. Y como dijo, compártanlo con alguien más. A lo mejor están salvando la vida a alguien, a lo mejor le están permitiendo que la oportunidad de Dios, ¿cómo se dice? Les llegue, exactamente. Y como dice, bueno, es que yo veo de uno de tutoriales de batería, dice, no olviden parpadear y tomar agüita. Ahora sí. Goodbye. Bueno, nos vemos. Bye. Bye. Hasta luego. Bye. 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 Ven tu cara al inicio y ven tu cara al final, ¿no? Bye. Qué tristeza para ellos. Bye. 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 Adiós. Niño, Ya, qué corte. niño.